El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. Esta historia que les voy a contar me pasó a mí hace 20 años, antes de venirme a Mendoza. Yo soy de Salta. A mis 17 años me empezó a seguir una sombra, como la silueta de una sombra. Entonces, cumplí 18 años, me fui a Buenos Aires, con lo que yo pensé que esa sombra no me iba a seguir. Resultó ser que sí me siguió. Veía la silueta de un hombre, una sombra. No me decía nada, no me hacía maldad, nunca me quiso hacer daño, nada. Entonces me volví a Salta. Después de que me volví a Salta, un tío de Mendoza fue a Salta y me invitó a Mendoza. Entonces yo me vine para acá, para Mendoza. Y cuando cumplí 19, 20 años, ahí dejé de ver las sombras. Así que esa es mi historia. El hombre cayó muerto a las 13:30 del 25 de febrero de 2000. El sol era una espada de Damocles y su cuerpo, al caer sobre la tierra, exhaló un ruido de hueca intensidad. Nadie lo vio caer, excepto su sombra. Recién al día siguiente corrió la noticia en la finca El Bracero, en el Guayco, Salta, que don Perico había fallecido. No era un hombre muy querido. De pocas palabras y carácter inestable, los propietarios y trabajadores de las fincas circundantes ignoraban su presencia, excepto que él los necesitara. Eran de buena madera. Por eso, cuando se supo la desgracia, los mismos vecinos tuvieron que organizar el entierro, con las prisas de un calor que los incomodaba más que la cercanía de esa muerte. Sergio había regresado para despedir el año 1999 en familia. Tenía 17 y 4 años antes había tenido que enfrentar la peor encrucijada. Escapar era una de las opciones. La otra era matar a su padre. Eligió el exilio impuesto por su sentido común y se fue a vivir a Salta capital, en la casa de unos tíos. La violencia había quedado encriptada en su hogar, en el puño de su padre y en el cuerpo maltratado de su madre. Cada vez que recordaba el Guayco, su paraje natal, lo atormentaba no extrañar sus calles, su escuela, sus amigos. Por encima de cualquier recuerdo, escuchaba los gritos de su madre con tal intensidad que habían borrado de su memoria los fragmentos de felicidad que alguna vez había conocido. Pero su madre hacía un par de años que le escribía que el hombre que lo empujó a escapar había cambiado. Es otro, le decía, y en esas palabras no alcanzaba a entender si era una mejor versión de la que odiaba. Entendió que allá, a miles de kilómetros, le estaban abriendo las puertas al regreso y al perdón. Y volvió, con el corazón más liviano. Pasó las fiestas con sus padres y hermanos, con los brindis, los abrazos que marcaban un reencuentro y, ¿por qué no?, una unión definitiva. Pero Sergio se sentía un invitado en esa casa, un turista que estaba de paso e incluso pensando otros destinos, llamativamente cada vez más lejanos. Con esa sensación que llevaba como una soga al cuello, andaba Sergio cuando se enteró de la muerte de don Perico. Pedían voluntarios para bañarlo y prepararlo para su destino final, ya que no tenía familia. Al adolescente lo conmovió la orfandad del muerto y se ofreció para la penosa diligencia junto a 3 amigos. Al día siguiente se vio obligado a asistir al entierro. Era la primera vez que pisaba un cementerio y el calor, el camino polvoriento y el olor de las flores muertas se grabaron en su memoria con la definición de tormento. Nadie quería a don Perico, pero todos lloraban. La situación se tornaba cada vez más extraña. En ese momento se acercó una vecina y le preguntó si él había sido uno de los que preparó el cuerpo para la tumba. Le respondió afirmativamente y ella hizo una advertencia. Tocaste un cadáver de alguien que no es de tu familia. Eso trae mala suerte. No deberías haber venido.
El joven regresó rumiando la idea de que un acto de humanidad le trajera una desgracia o incluso que arrastrara el infortunio a su familia, justo ahora que al menos tenían tranquilidad. No tuvo que esperar demasiado para saber que las palabras de esa mujer se convertirían en una profecía. En la noche siguiente, los gritos de su madre lo despertaron y no eran los que él había protegido dolorosamente en su memoria. Se sentó en la cama y vio dos sombras reflejarse en una de las paredes más lejanas. La de la mujer se cubría el rostro para ampararse de lo inevitable. La del hombre, que parecía estar impresa en la superficie blanca del muro con una oscuridad mucho más intensa, descargaba su brazo en la otra silueta, que se disolvía al caer al suelo. Se notaba por la leve inclinación de la única figura que seguía en pie, que estaba observando la crueldad de su obra. Sergio corrió a separarlos. Si fuésemos nosotros los espectadores de este teatro de sombras, los veríamos uno frente al otro, con los cuerpos abalanzándose en una amenaza impensada por quienes son los rivales. Se separaron de golpe, dos imanes que se repelen por una fuerza a la cual no pueden resistirse. Esa misma noche, Sergio hizo su valija y se fue para siempre. Tal vez le llevó su mala suerte, o lo que quiso creer nunca fue posible. Volvió al refugio de la casa de sus tíos y durante las semanas siguientes trabajó tanto y tan intensamente que no tenía más opción que dormirse en el instante en que apoyaba la cabeza en la almohada. Por eso lo hacía, para eso, pero la rutina de llevar el cansancio físico al extremo y no tener un segundo para pensar, esa vez no pudo concretarse. Desde la pared de su habitación, la sombra de un hombre lo observaba. No había un cuerpo delante que le diera entidad, pero allí estaba, huérfana, abandonada, como él. No se movía en absoluto y el joven decidió adoptar idéntica actitud. Temía que si hacía algún movimiento, ese fragmento de oscuridad cayese sobre él y no quería saber cómo se sentía la ausencia. Inmóvil, como el cuerpo del único muerto que había visto en su vida, la madrugada lo despertó sin entender siquiera cómo se puede dormir con tanto miedo en los huesos. Desde esa noche, la sombra descarnada de ese hombre lo siguió a todos lados. Se fue a Buenos Aires para ver si se quedaba atrapada en las superficies oscuras de esos edificios tan altos, o se fundía en el asfalto caliente de sus calles. No lo abandonó, y cuando llegó a Mendoza, después de un llamado de otro pariente que se convirtió en invitación, su incorpóreo compañero viajó con él. Sergio se preguntaba quién habría sido el dueño de esa porción de noche. El hombre tal vez había muerto de una manera tan repentina que ella, despojada de quien le daba existencia, quedó abandonada en las tinieblas. Y si estamos vivos, las sombras nos pueden abandonar simplemente porque no les agradamos. En cualquiera de los escenarios, Sergio creía que estaban obligadas a vagar con un destino de perro abandonado y que además él no es el único que puede verlas. Son las que asustan a los niños por las noches, haciéndoles creer que lo que ven son monstruos y no las hojas de la enredadera. Son las que nos sobresaltan cuando vemos la silueta antes que a la persona, por esos trucos de la luz que tanto sabe provocar a las tinieblas. Son colaboradoras del terror, porque el destierro de sus amos las ha hecho crueles. No sabemos si alguna de ellas nos ha elegido. No está de más entonces tener la precaución de mirar nuestra sombra un día de sol cualquiera, ver si imita nuestros movimientos, si se nos parece la versión plana y oscura que aparece en alguna superficie. Podemos llevarnos una sorpresa. A mí, la sombra de un hombre me persigue. Ha llegado a susurrarme que cuente su historia y la de otros como él. Solamente así accederá a abandonarnos.
Vas con Niwil. Estás con Niwil.